Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una nueva sesión de Microsoft con licencias online. Mi nombre es Guillermo Vázquez, soy ingeniero preventa para la marca Microsoft y hoy también me está acompañando mi colega Juan Candia. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el boom del momento. El boom del momento que sería lo que es Copilot para Microsoft 365, ¿sí? Habrán visto ya un montón de videos, un montón de webinars, etcétera. Y bueno, la idea es hoy mostrarles cómo puede aumentar la productividad y por sobre todo cuáles son también los requisitos y las mejores prácticas que se pueden tener a la hora de utilizar la herramienta. Para arrancar, ¿verdad? Con lo que es la parte básica y con lo generalmente aburrido que es la teoría, es importante entender qué es realmente Copilot para Microsoft 365. ¿Sí? Es realmente un asistente que podrán ver y habrán hecho ya bastantes comparaciones con lo que es el ChatGPT o lo que hoy en día ya dicen el Bing gratuito o llamado ya también Copilot. El diferencial principal es Copilot para Microsoft 365 optimiza la productividad porque tenemos lo que se llama la conexión de Microsoft Graph. Enseguida vamos a revisar un gráfico cómo efectivamente trabaja, pero básicamente es un asistente que tiene, digamos, un pequeño botón en cada uno de los aplicativos de 365 que nos permite y nos ayuda a tener, digamos, un resumen o a tener una mejor vista o por ahí algún dato que nos hayamos pasado de largo con toda la información que tenemos dentro del universo de Microsoft. Lo que vamos a ver hoy es obviamente solamente lo de 365, pero es importante entender que, bueno, Microsoft está lanzando su copiloto o el copilot para diferentes entornos y aplicativos, ¿verdad? Próximamente vamos a estar viendo lo que es Copilot for Security, vamos a tener lo que es Copilot for Azure, hoy en día ya está lo que es Copilot for GitHub y también lo que es Fabric, ¿sí? Así que no se vayan perdiendo que próximamente también vamos a estar haciendo otras sesiones revisando estos productos. Para entender el funcionamiento del Copilot es importante ver el proceso de cómo realmente se analiza o se tiene esta información. Tenemos los aplicativos, ¿verdad? De 365 que pueden ser lo que vemos en pantalla y a partir de ahí vemos lo que el usuario le está solicitando a Copilot. Esto llega obviamente a la herramienta y a partir de ahí empieza a hacer un preprocesado de la información que es totalmente cifrado. Esa parte es importantísima entenderla también. Y acá vamos a la parte interesante. Microsoft Graph, que lo que realmente diferencia, ¿verdad?, de los otros asistentes es que analiza toda la información que tengamos dentro del entorno corporativo, ya sea correo electrónico, documentos, llamadas, grabaciones, chats, calendario y contactos para poder responder en base a eso. O sea, no es una consulta que se hace netamente a través de internet, que necesita información pública, no, en este caso, ¿verdad? Está entrando a la información que nosotros tenemos dentro de nuestro entorno. A partir de ahí, ¿verdad? Se da un prompt modificado, porque obviamente estamos hablando de un modelo de lenguaje que tiene que entender Copilot. Eso se lo envía a lo que es justamente el lenguaje y a partir de ahí se lleva una respuesta nuevamente a lo que es la información. Va de nuevo a Microsoft Graph, verifica que efectivamente tenga acceso y la semántica del procesado de esta información y nos trae el resultado nuevamente a
el usuario final que hizo. Eso nada más en cuestión de segundos hace todo este proceso. Como ven, en todas las aristas podemos revisar que cuenta con lo que es un cifrado. O sea, nada de esta información realmente sale fuera del entorno de 365, porque estamos hablando obviamente de información confidencial que está dentro de nuestro tenant. Entonces es importante entender, ¿verdad?, que ese es el diferencial principal. Nada de esto es público, todo es privado e inclusive está solamente para el usuario, ¿sí? Porque ahí vamos a ir justamente al siguiente punto, que es cómo yo puedo licenciar efectivamente el Copilot, ¿sí? Al igual que Microsoft 365 o antes conocido Office 365, tenemos los diferentes colores y sabores de licencia, ¿sí? Arrancamos primero con lo que es, por ejemplo, Microsoft 365 en su versión Enterprise, que sabemos que es la licencia más completa, en su versión E3 o E5. Lo mismo para la parte educativa con su versión A3 o A5 y sus equivalentes en Office, ¿verdad? Que es solamente, digamos, la parte de ofimática y algunas características de seguridad adicionales en sus versiones E3 y E5 y A3 y E5. Y la novedad principal que podemos ver es que anteriormente no teníamos, es que cuando se lanzó oficialmente ahora en el mes de febrero para todos, es que tenemos ya como requisito Microsoft 365 empresa estándar o empresa premium. Anteriormente teníamos, digamos, el prerequisito de que sí o sí tenía que ser un Enterprise Agreement, que solamente las empresas grandes podían comprarlas, tenía que ser un mínimo de 300 licencias de Copilot compradas. Bueno, hoy en día ya con todas estas licencias podemos tener. Porque Copilot para M365 realmente no es una licencia standalone. Es decir, es un complemento, es un add-on que requiere como mínimo tener estos tipos de licencias, ¿verdad? Ya sea en su versión Enterprise, en su versión A educativo o en su versión Business, que es para menores de 300 usuarios. Y acá surge otra pregunta, otra consulta. ¿Cómo efectivamente podemos comprar? Bueno, ustedes se tienen que acercar a su partner de ventas y ellos le van a dar la cotización correspondiente. Sí hay un punto importante que habrán visto que en todos los comunicados, en todas las presentaciones de Copilot, indicaban un costo mensual. Y la realidad es que, bueno, hoy en día, a través de lo que es el programa de CSP, que es lo que la mayoría aquí tiene, efectivamente tiene ese costo mensual, pero hay que pagarlo de forma adelantada. Es decir, solamente se puede hacer en pago anual. El costo es mensual si lo dividimos en 12 meses, pero por el momento, digamos, la marca nos está permitiendo solamente aprovisionar con pago anual. No existe el modelo de pago mensual aún. Así que es un tema importante a tener en cuenta a la hora de querer cotizar o querer adquirir este producto. Cualquier cosa, todos los partners de venta ya están instruidos en esto, así que pueden ir consultándole sin ningún inconveniente y les van a asesorar sin ningún problema. Si no tienen ningún partner de venta aún, también se pueden acercar a nosotros y nosotros les vamos a estar derivando con algún partner que trabaje con nosotros sin ningún inconveniente. Bueno, ahora vamos a pasar ya a lo que es la parte de la demo, la parte interesante, y les dejo aquí con mi colega Juan Candia, que les va a estar mostrando justamente las diferentes características que podemos tener en PowerPoint. Buenos días, gracias Guillermo. Como bien mencionaba, continuamos con la parte práctica, comenzando primeramente con PowerPoint.
Primeramente, iniciamos el aplicativo con una presentación en blanco. Podemos visualizar en la parte superior derecha el botón de Copilot. Una vez seleccionado, se despliega una ventana. En esta ventana nos da la opción de crear la presentación. Tenemos dos opciones principales. La primera es crearla a partir de un documento existente y la segunda sería crearla con información desde cero recibida de Internet. Por ejemplo, al darle a crear presentación a partir de un archivo, nos aparece la opción de seleccionar el archivo. Podemos seleccionar, por ejemplo, fauna. Le damos a enviar y esperamos la respuesta de Copilot. También podemos realizar las consultas a través de mensajes de voz, que lo que hace es escuchar la petición, pasarlo a texto y enviarlo. Genera un pequeño esquema de lo que será la presentación y luego pasa a la generación de las diapositivas. Como pueden ver, ya ha generado la presentación con una portada, títulos, un orden a seguir, también con imágenes e inclusive también agrega notas sobre el contenido de cada diapositiva. Sobre esta diapositiva podemos modificar las imágenes. También podemos cambiar, por ejemplo, el color del título, el tipo de letra, tanto del título como del contenido. Esto para una sola diapositiva o para toda la presentación. También, si queremos agregar una diapositiva adicional, podemos agregarla sin ningún inconveniente. Agregando simplemente, por ejemplo, sobre el tucán. Ahí es importante entender que cuanto más específico es el prompt o cuanto más específico más específica es la solicitud que le damos, mejor trabaja el asistente, ¿verdad? Teniendo una regla de tres. ¿Cuál es la meta que es obligatoria? El contexto y un resumen, ¿sí? Esos serían los tres pasos que hay que tener en cuenta. Ya se ha generado la diapositiva. Como en las anteriores, también se puede modificar todo lo referente al texto e imágenes. Eso es en cuanto a la generación a partir de un documento existente. También podemos realizar la generación de una presentación desde cero, realizando el mismo proceso, dando clic al botón de Copilot, pero en este caso, crear una presentación. Podemos realizar una presentación sobre plantas carnívoras, por ejemplo.
va obteniendo información directamente de Internet sin tener en cuenta un documento del dispositivo. Una vez finalizado, ya podemos visualizar la presentación nueva. Así también como en la anterior, se puede realizar las mismas modificaciones. Agregar, quitar nuevas diapositivas, cambiar las imágenes, el texto, pero en este caso ya generada directamente con información de Internet. También hay que aclarar que antes de finalizar es bueno comprobar, verificar la información obtenida en la presentación, ya que como es una inteligencia artificial y obtiene los datos de Internet, también es posible que los datos se encuentren desactualizados o no sean completamente reales. Ahí para tener en cuenta el contexto de esto, y más otra vez, si hay varios encargados de TI hoy en día, hay casos en los que necesitamos, por ejemplo, crear una presentación de un producto, porque necesitamos, no sé, crear o entregar eso a algún gerente, ya sea, por ejemplo, vamos a hablar de los más comunes. Hagamos una presentación sobre Windows Server 2022, sobre Fortinet, sobre Veeam, VMware, y que muchas veces, ¿verdad? Nosotros los de tecnología somos también un poco más toscos a la hora de hacer este tipo de cosas. Realmente ahí es en donde también se puede sacar bastante el provecho a la herramienta en cuanto a PowerPoint, ¿verdad? O, por ejemplo, si existe ya un proyecto, porque hablamos, ¿verdad?, de proyectos a niveles de empresa, a partir del documento del proyecto, podemos crear esa presentación que sea un poco más amigable a la hora de presentarlo esto a un nivel gerencial, ¿verdad? Y nada, ¿verdad? Entonces es ahí justamente en donde podemos arrancar y empezar a tener todo este tipo de ventajas. Como un último ejemplo, podemos agregar una diapositiva sobre Windows 11, en donde nos entrega un resumen de este sistema operativo, que dice que actualmente es la última versión, que se centra en la productividad y el juego. Lo siguiente sería pasar al aplicativo de Outlook. Ya, un segundito, vamos a cambiar aquí la presentación. Y vamos a ver. Ok. Así tendríamos, ¿verdad?, la vista de lo que es el aplicativo de Outlook. En este caso estamos en Outlook para la web. Y podemos ver dos características muy interesantes a la hora de hacer el uso de esta herramienta, ¿sí? En este caso aquí, por ejemplo, yo voy a abrir esta serie de mails, una lista de correos que estuvieron aquí, y podemos ver que tenemos aquí arriba un botón que se llama Resumen por Copilot. Lo que hace esto es que me hace un sumario de lo que estuvimos revisando en este caso, ¿verdad?, con Juan, y dice: preguntaste a Juan Candia sobre el proceso de habilitación, acá te manda la respuesta, se le recuerda qué es lo que hay que cotizar, si se tiene lo que hay del cliente, se puede adelantar la propuesta del mismo, y
Juan respondió que se ha cotizado el mismo. Entonces, de esta manera podemos ir teniendo un sumario de las interminables listas y colas de correo que se puede generar, ¿sí? Voy a mostrar otro, por ejemplo, que vamos a ver aquí. Vamos a pedir que nos haga un resumen. Y a partir de aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Tenemos una lista de correos y nos va sacando, por ejemplo, la información que es lo más importante. De esa manera, muchas veces, cuando especialmente estamos con muy poco tiempo, cuando tenemos, ¿verdad? Ya nos están apurando por las respuestas y no hay, uno tiene realmente atención dispersa muchas veces cuando está con muchas cosas, tenemos acá los puntos importantes que se tocaron en la línea de mails y podemos generar, ¿verdad? Una respuesta a partir de eso. Entonces, eso sería, ¿verdad? Una de las funcionalidades dentro de Outlook. La otra, y que es bastante interesante, es cómo puedo, por ejemplo, empezar a crear un correo electrónico nuevo. ¿Verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Para crear un correo nuevo y puedo tener un borrador con Copilot. Acá yo le tengo que dar una idea general de qué es lo que quiero. Y tengo la opción de poner qué tan largo quiero que sea el correo, si quiero que sea media, qué tipo de idioma quiero que sea, para que pida de forma directa, que sea formal, que sea un poema, que sea neutral o informal, ¿sí? Vamos a ir probando otras opciones. En este caso vamos a ir, por ejemplo, a formal y voy a solicitar, quisiera solicitar a la gerencia general la aprobación de compra de los equipos informáticos. Exacto, porque ya son antiguos. También tener en cuenta la actualización de servidores y equipos de borde que están en riesgo. Entonces, ahí yo le doy un resumen de qué quiero que diga el correo. Le di que sea de longitud media y que esté en idioma formal. Entonces, ahí generamos. Va creando el borrador. Y ahí nos genera, como pueden ver, un borrador en el cual tenemos ya los solicitadores. Me dijo ustedes para solicitar su aprobación para la compra de un equipo informático. Obviamente siempre hay que revisar igual, pero te genera ya un contexto, te ayuda a tener una mejor sintaxis, semántica para la hora de elaborar un correo y nos permite, ¿verdad?, seleccionar qué tipo de lenguaje y qué tan largo tienen que ser. ¿Verdad? En este caso vemos, ¿verdad?, que considero que es necesario renovar para mejorar la productividad y calidad del trabajo. La necesidad de actualizar los servidores y equipos de borde, que son los que conectan con nuestra red interior. Entonces, ahí es en donde podemos elegir, por ejemplo, cambiar algo o conservar. En este caso, si le doy conservar, directamente ya me copia este correo en el cuerpo de correo. Podemos generar, por ejemplo, otro ejemplo. Un borrador con lenguaje informal, en donde podemos solicitar presupuesto de cena para los técnicos que van a trabajar en el turno noche en el cliente Banco Fulano SRL. Por ejemplo,
Perfecto. Ahí nos va creando el borrador. Aguardamos un segundo y vemos que ya en este caso nos generó, ¿verdad?, lo mismo, pero ya en lenguaje informal. Podríamos hacer que sea más corto, en este caso lo dejamos en el medio y listo, nos generó. Le podemos dar conservar. En este caso vamos a descartar esto. Y tenemos también, aparte, buenas tardes. Quiero solicitar un presupuesto urgente del equipo CE para cerrar un proyecto. Entonces, en el caso de que nosotros vayamos creando nuestro propio correo, tenemos la opción de que Copilot nos haga un asesoramiento para ver qué tan efectivo o qué tanto está comunicando este correo, ¿verdad? Entonces, en base a eso, ahí está analizando, nos va a generar algunas recomendaciones. ¿Viste? Como justamente yo le di, quiero solicitar un presupuesto urgente, el equipo servidor es bastante tosco, es informal, entonces nos dice, en lugar de quiero solicitar el correo, me gustaría solicitar. Entonces, este es el tipo de recomendaciones que justamente también te da el asesoramiento y que nos permite poder corregir o poder revisar esos correos que pueden generar rechazo o que pueden, digamos, tender a tener una respuesta negativa. Y nos da una sugerencia final, ¿verdad? Base a eso, por ejemplo, podemos volver a generar, podemos volver a revisar algunas otras sugerencias y demás. Entonces, hasta ahí llegamos por el momento en lo que es Outlook. Ahora vamos a volver con Juan. Vamos a ver a continuación lo que es cómo funciona en Excel. Continuando con el aplicativo de Excel, ingresamos y seleccionamos primeramente algún archivo existente. Por ejemplo, es igual que en el anterior de PowerPoint, el botón de Copilot se encuentra en la parte superior derecha. Al darle clic, se despliega una ventana emergente. Es importante aclarar que en este caso es una versión preliminar, como bien lo dice en esta sección. Solamente trabaja con tablas. En caso de que sea un contenido que no sea tabla, no puede trabajar directamente con él, entonces te da la sugerencia de convertirlo en una tabla. También nos genera una serie de opciones. Por ejemplo, la primera, mostrar información de datos. Al seleccionarla, pequeño resumen y un pequeño gráfico con la información de ciertas columnas de la tabla.
Es terminado de analizar los datos. Como podemos observar, tenemos un pequeño gráfico y la posibilidad de agregar a una hoja nueva. Podemos solicitarle también agregar una nueva columna, por ejemplo, concatenando datos de dos columnas ya existentes. La nueva columna se estaría creando en la M, que es la que se encuentra disponible actualmente, ya que el contenido solo llega hasta la columna L. Una vez terminado el análisis, ofrece una fórmula del contenido para la columna. En este caso, si aceptamos e insertamos, se estaría generando una nueva columna con la concatenación de esta columna, que sería la de los títulos, y también esta columna que sería la de duración. Teniendo entonces como resultado final, por ejemplo, Transformers Prime, su duración, por ejemplo, de Good People, 90 minutos, Solo pienso en mí, 60 minutos. Por ejemplo, Rollins Paper, 79 minutos, cada una con su duración y su título. También tenemos la opción de deshacer las modificaciones realizadas, que sería lo mismo que darle clic a este botoncito que se encuentra en la parte superior izquierda. También podemos realizar ahora, por ejemplo, se ha revertido el último cambio, que fue el agregar la columna. También podemos resaltar ciertas filas o ciertas columnas. Por ejemplo, podemos pedir resaltar en un color amarillo cuando la columna rating sea igual a R. También podemos hacer lo mismo en el caso de la negrita, pudiendo resaltar así los datos importantes, ya sea en el color que más prefieran o también colocándolo en negrita según les parezca, de acuerdo a fórmulas establecidas por su contenido.
Bueno, les voy a presentar ahora un pequeño sondeo, ¿sí? Que les voy a agradecer, por favor, que puedan contestar, que se tomen unos minutitos, unos segunditos para poder contestarlo. También hay una pregunta, una consulta que me pasaron aquí que es muy importante entender. O sea, hicieron una aclaración de que el uso de Copilot es gratuito. Y sí, hoy pueden ver ya que Copilot en Edge, por ejemplo, es gratuito. Pero ahí es importante saber la diferencia de cuál es la versión gratuita y cuál es la versión de paga. El chat es gratuito y nos permite hacer algunas cosas de lo que mostramos también ahora. Pero la otra es que la versión gratuita no tiene conexión a Microsoft Graph, que también, bueno, todavía no mostramos la parte de Teams y lo vamos a mostrar enseguida, que justamente hace hincapié en lo que es la información que tenemos dentro del tenant, ¿sí? Entonces, ahí es en donde es importante entender esa diferencia entre lo que es la versión gratuita y la versión paga. Bueno, gracias a lo que estuvieron votando, ahora vamos a seguir con la presentación. También podemos filtrar por columnas o por filas. Continuando con la presentación, pasamos al aplicativo de Word. Una de las diferencias con los aplicativos anteriores es que dentro de la misma página nos da la opción de generar un borrador con Copilot. Por ejemplo, podemos pedir que genere un texto sobre sistemas operativos. Le damos clic a generar y esperamos a que cree el borrador. Ahí vemos que va generando, digamos, con información que está buscando directamente en Internet. También podemos pedirle, ¿verdad? Lo mismo si ya tenemos algún texto o ya tenemos algún documento de hecho que nos vaya haciendo un resumen de cada uno. Y también, al igual que en Outlook, aquí con Copilot tenemos, ¿verdad?, lo que es el asistente de redacción. Así que en Word esa es la parte que podemos ir trabajando. Nos estamos quedando un poco sin tiempo, entonces vamos a pasar nomás ya directo a una de las partes más interesantes que es la parte de Teams.
y de Microsoft Graph para poder optimizar el tiempo que nos queda. Bueno, aquí podemos ver rápidamente, antes de ir con Teams, que a la par de todos los demás aplicativos, cuando estamos en el portal web con una licencia de Copilot, aquí tenemos el chat. ¿Sí? Entonces, yo puedo acá, y es en parte lo más interesante, es que puedo poder pedirle que me haga resumen de correos, chats, llamadas y reuniones con Juan Candia. A partir de ahí, por ejemplo, me empieza a crear un resumen, ¿verdad? En el cual empezamos ya a tener un sumario de qué es lo que se estuvo conversando, qué es lo que estuve trabajando, cuáles son los archivos que estuvieron compartiendo, la cadena de correos. Entonces, esto puedo ir haciendo en base a diferentes personas. En este caso, este es un tenant de demo, ¿verdad? No tiene muchos usuarios, pero puedo, por ejemplo, poner aquí, uso un prompt recomendado, ¿verdad? ¿Qué ha dicho? Y aquí puedo buscar, por ejemplo, por los usuarios dentro de mi organización. Puedo poner acá que acerca de entonces, a partir de ahí me empieza a generar cierta información que lo va buscando dentro de mi organización. Lo mismo a partir, ¿verdad? De documentos, a partir de reuniones. Es muy interesante, ¿verdad? Que aquí justamente al apretar aquí la tecla barra, hay veces que no encuentro nomás la información porque estamos en un tenant de demo, pero yo puedo generar prompts a partir de personas, de archivos, de reuniones grabadas o de emails. Entonces, este Copilot que vemos aquí es prácticamente idéntico al que tenemos, ¿verdad? En Edge, que es el que se ve aquí al costadito, que si iniciamos sesiones básicamente lo mismo, pero digamos tenemos, ¿verdad? La vista aquí y puedo hacer, ¿verdad? Te da unos prompts recomendados, resumir correos electrónicos, obtener información clave sobre, a ver, presupuestos. Digamos que este lo que usa es, en vez de usarlo a partir de un aplicativo, lo usa. Lastimosamente, ¿verdad? Como estamos en un tema de sandbox de forma temporal, hay veces que no trae la información en entornos productivos, no pasa esto. Pero bueno, es muchas veces lo que toca a la hora de hacer una demo. Pasamos a la parte de lo que es las reuniones. Aquí, por ejemplo, podemos ver que, bueno, yo inicié una reunión desde el User Copilot o conmigo mismo para que genere un transcript. Acá es muy importante habilitar una opción para que vaya Copilot tomando la información, ¿sí? Que es justamente la parte de transcripción, ¿sí? Para que Copilot pueda recopilar la información que se está haciendo dentro de la reunión, debo habilitar lo que es la transcripción de las reuniones. Aquí yo le puedo preguntar, hazme un resumen hasta el momento de la reunión. Va generando una respuesta analizando el transcript. Esto, por ejemplo, si yo llego tarde a una reunión, si el transcript está, digamos, activado, aquí nos va a empezar a mostrar, por ejemplo, qué es lo que se estuvo hablando.
Como en este caso, Copilot estaba tomando lo que yo y Juan estábamos conversando, vemos que tenemos puntos importantes. Guillermo y Juan presentaron el producto Copilot, mostraron ejemplos de cómo Copilot puede generar presentaciones, borradores de correos, tablas en Excel, etc. Entonces, ese es el resumen de lo que se hizo hasta ahora. Y se pueden, en el caso de que obviamente se haga, se pueden enumerar elementos de acción. Y al finalizar la reunión, puedo pedir que me haga una minuta. Esperamos un segundo. Generé la respuesta. Y aquí vemos justamente que en base a lo que Copilot estuvo viendo, ¿verdad? Que justamente como presentamos correos electrónicos que eran para habilitar clientes, dice cotizar el producto, verificar la información generada, consultar con el partner de venta del coste y pago anual de Copilot. Esto es lo que estuvimos conversando. Estos son los elementos de acción, entonces, que se tuvieron en cuenta dentro de esta reunión. Obviamente, esto es una simulación medianamente hecha de una reunión cuando hay más personas y efectivamente se está tratando una orden del día y demás. Copilot es más efectivo a la hora de dar la información. Ahora está mezclando un poco las cosas porque entre lo que estamos mostrando y lo que estamos hablando, digamos, no es muy claro. Pero puedo ir, por ejemplo, también aquí. Tengo una reunión anterior, que es esta que está aquí, que se tuvo la semana pasada. Veo que aquí tengo el resumen. Y aquí le puedo pedir a Copilot que me haga un resumen de esta grabación. Ahí esperamos que genere la respuesta. También, aparte de lo que es el resumen, luego podemos pedirle a Copilot que ya nos genere un borrador como para poder enviarlo por mail. Aquí vemos, ¿verdad?, el resumen de la reunión que tuvimos la semana pasada, que justamente era para poder preparar esta presentación del día de hoy. Vemos que el objetivo de la reunión, los temas tratados, los accionables, otros comentarios, ¿verdad?, que ya no vienen al caso, ¿verdad?, que muchas veces trae el transcript, ¿verdad?, dice que se quemó la pierna, de que termina con un intercambio de bromas, etc. Bueno, esto es, por ejemplo, el resumen de la reunión. Y aquí yo le puedo pedir que haga una minuta para enviar por mail. Entonces, a partir de esta misma grabación que ya tenemos, si está habilitado el transcript, va a poder justamente elaborar la minuta. Aquí nos trae la minuta. Esto lo podemos copiar y ya lo enviamos directamente por correo. Bueno, así vamos llegando también, ¿verdad?, al final de esta presentación. Les voy a dejar también aquí le vamos a poner la presentación otra vez un segundo, en la cual él va a mostrar también el mail de contacto para que puedan elevar sus consultas si no tienen algún partner de ventas que lo puedan contactar. Nosotros nos podemos contactar con ustedes directamente y ahí vemos, ¿verdad?, para poder trabajar con un partner de ventas con el que ustedes se sientan cómodos. Veo que hay muchas dudas acerca del tema del licenciamiento, de cómo efectivamente
se van asignando las licencias o cómo se adquiere el producto. Juan, ahí no sé si podemos volver al slide en donde tenemos las licencias base, que son el prerequisito, ¿sí? Es decir, ustedes tienen que tener cualquiera de estas licencias que vemos aquí para poder utilizar Copilot. Es importante entender que ninguna de estas licencias tiene Copilot incluido. Copilot para M365 sí o sí se compra por separado, aunque tengan cualquiera de estas licencias, ¿sí? Pueden ser su versión Enterprise, versión estándar, versión educativa, no importa. En todos los casos requiere que se compre de forma independiente. Y para poder, una vez que adquieran las licencias, para poder comprar, realmente ahí es nada más la asignación de licencias, al igual que el Microsoft 365, ¿sí? Entonces, de por ahí cuando tengan alguna otra duda, consulta con respecto a esto, sin problema podemos tener una presentación 1 a 1. Si no se quieren comprometer todavía con un partner de ventas, nos pueden contactar a esa dirección de mail que vemos aquí, y cada equipo local de cada país les va a ir contactando sin ningún inconveniente. Entonces, hasta aquí llegamos por hoy. Les agradezco mucho la atención y nos vamos a estar enviando la grabación posteriormente por correo. Muchas gracias y hasta luego.